Lisbon apaga las velas de su torta de cumpleaños rodeada por su equipo, que lo observa con sonrisas tranquilas mientras ella abre los regalos con una mezcla de sorpresa y gratitud. Jane, apoyado despreocupadamente contra una mesa, adivina sin esfuerzo que Van Pelt le regaló una esterilla de yoga y acierta también que Rigsby eligió un vale para un tratamiento de spa, lo que le hace ganar $10 en una apuesta improvisada. Sin dudarlo, señala que Cho compró una botella elegante de champán, algo sobrio y de buen gusto exactamente como él. Lisbon comienza a sospechar que Jane ha olvidado por completo su cumpleaños, y aunque intenta disimular, su expresión se vuelve apenas más dura. Jane, divertido, le asegura que su regalo está en camino y que no debería impacientarse. La tranquilidad dura poco porque un aviso urgente los interrumpe y el equipo se pone en marcha de inmediato. El cadáver de un hombre aparece sobre una acumulación de ramas y restos arrastrados por la corriente, con un disparo limpio en la cabeza. No tiene identificación, pero Jane observa un pequeño detalle, un token y un premio barato en uno de sus bolsillos. Para él, eso basta para suponer que trabajaba en una sala de videojuegos. Además, deduce que el cuerpo vino arrastrado de río arriba, ya que las recientes inundaciones explican cómo terminó depositado ahí sobre la pila de restos. Lisbon, aún con el fastidio latente, refunfuña que no está de mal humor por el supuesto olvido de Jane, aunque nadie le cree demasiado. La investigación los conduce a un local recreativo río arriba. Los tokens coinciden. El gerente identifica al muerto como Ed Dickinson y se muestra exageradamente nervioso al hablar con Jane, tropezando con sus propias palabras, sudando incómodo. Explica que la esposa de Ed dijo que él se había marchado por una emergencia familiar. Mientras interrogan a los empleados y clientes, Rigsby comenta lo mucho que detesta hablar con los adolescentes, comparándolo con intentar convencer con barro. Jane, por su parte, se acerca a unas máquinas de pinball y ante la mirada atenta de un grupo de jóvenes demuestra cómo se juega de verdad. Su destreza y precisión los deja boquiabiertos. Incluso logra hipnotizar discretamente a uno de ellos, sumiéndolo en un estado de trance ligero. Bajo ese estado, el chico revela que Ed solía conseguirles marihuana y prestarles dinero, pero con intereses abusivos. Cuenta también que una ocasión Ed le rompió un dedo a otro muchacho por faltarle el respeto y que solía maldecir en un idioma extraño. Jane, con 2 suaves toques en el hombro, lo despierta dejándolo completamente confundido, sin recordar nada de lo que dijo. Mientras tanto, Cho, Van Pelt y Lisbon visitan a la esposa de Ed, Jenny, cuyo verdadero nombre es Gina. La casa es grande, pagada al contado, sin hipoteca, lo que despierta sospechas inmediatas. Ella observa el equipo del interior, tensa, sin permitirles el ingreso. Lisbon decide que existen motivos suficientes para creer que alguien corre peligro y ordena entrar por la fuerza. Apenas cruzan la puerta, se encuentran con Jenny empuñando una escopeta visiblemente alterada. Dice que tiene gente en camino. Jane llama en ese momento y le informa a Lisbon que cree que los Dickinson están bajo protección de testigos. La confirmación llega cuando varios hombres armados irrumpen en la casa y se identifican como alguaciles federales. Tras aclarar la situación, Jenny se tranquiliza un poco. El FBI informa oficialmente la muerte de Ed tanto a su esposa como a los Marshalls. Ellos sabían que estaba desaparecido, pero no más que eso. Revelan que Ed había sido parte de la mafia bajo el nombre de Eddie Russo y que estaba en el programa de protección tras haber testificado. La principal sospecha es que contactó a alguien de su vida anterior. Jane, sin embargo, añade un dato clave. Ed vendía sustancias trabajando para un motociclista apodado Tini, lo cual abre una nueva línea de investigación. Van Pelt y Cho conversan con Gina, quien se muestra frustrada con su nueva vida. Se queja de la falta de buena comida italiana, del aislamiento y de la constante vigilancia. Cree que el antiguo jefe mafioso de Ed ordenó su muerte, aunque asegura que no contactaron a nadie de su pasado.
Jane, atento a cada gesto, promete que van a encontrar al responsable. Lisbon reparte tareas. Van Pelt y Rigsby visitan un taller de motos en búsqueda de Tini. Apenas preguntan por él, un hombre enorme se les lanza encima con violencia, obligándolos a reducirlo y esposarlo. Tini confiesa que Ed fue arrestado semanas atrás con 10 kilos de marihuana, pero salió libre de inmediato, lo que lo hizo sospechar de que era un informante. Aún así, jura que no lo mató. De regreso en la oficina, Rigsby confirma que el informe del arresto no menciona a Ed en absoluto, lo cual resulta extremadamente extraño. Van Pelt aporta que el antiguo jefe mafioso, Sonny Battaglia, está retirado y vive cerca, jugando al golf sin razones aparentes para querer muerto a Ed. Jane entonces decide visitarlo personalmente. Jane irrumpe con total naturalidad en el campo de golf donde Sonny Battaglia disfruta de su retiro, avanzando entre el césped perfectamente cortado hasta colocarse justo frente a él, interrumpiendo su concentración en pleno swing. Sonny levanta la vista, molesto, y Jane se presenta con una sonrisa tranquila, aclarando que no es policía y que viene solo. La respuesta de Sonny es inmediata. Ordena a uno de sus hombres que le dispare. El guardaespaldas extrae el arma con frialdad apuntando sin titubeos. Jane, lejos de alterarse, comienza a hablar con voz serena, explicando que existen 3 razones por las cuales no siente temor ni miedo. La primera es que nadie llega a la edad de Sonny disparando a desconocidos en medio de un campo de golf. La segunda es que puede mejorar notablemente su técnica. Y la tercera es que sabe exactamente dónde encontrar a Eddie Russo. La mención surte efecto. Sonny detiene el movimiento de su hombre y, curioso, decide escucharlo, aunque primero exige consejos para su juego. Jane analiza su postura, su agarre, su respiración, lo corrige con precisión quirúrgica y lo guía paso a paso. Sonny practica, canta suavemente mientras ejecuta el golpe y observa cómo la pelota vuela limpia y perfecta. Satisfecho, sonríe con genuino orgullo. Recién entonces accede a hablar. Jane comprende enseguida que Sonny no sabía nada sobre la muerte de Eddie. Le da la noticia con franqueza. Sonny queda en silencio durante un instante y luego comenta con un humor frío y retorcido que si descubre quién lo hizo, le enviará flores y una nota de agradecimiento. Le entrega su número personal y agrega que Eddie siempre fue un mujeriego empedernido, sugiriendo que quizás algún marido furioso resolvió el asunto. Jane regresa al CBI e informa que Sonny no está involucrado. Casi al mismo tiempo, Van Pelt comunica que el coche de Ed acaba de ser retirado frente al local de videojuegos, lo que indica que alguien fue a buscarlo la noche de su muerte. Cho y Rigsby vuelven a hablar con el gerente, quien describe a la persona que recogió a Ed. Una mujer negra, atractiva, de aproximadamente 1,78 m, descripción que encaja perfectamente con la Marshall Knox. Las piezas empiezan a encajar. Poco después, el Marshal Exley irrumpe furioso en la oficina del CBI reclamando explicaciones por la solicitud oficial para interrogar a su compañera. Lisbon le informa con firmeza que la policía confirmó que Knox sacó a Ed de la comisaría la noche del arresto y que ahora no pueden localizarla. Exley se muestra alterado, defensivo e incluso arrogante. La tensión se corta de golpe cuando reciben un aviso urgente. Han encontrado a Knox inconsciente dentro de su auto, con frascos de pastillas vacíos y una nota de despedida. Apenas está respirando. Entonces es trasladada de inmediato al hospital. Lisbon le comunica a Exley que su compañera probablemente sobreviva. Jane, con su habitual falta de tacto, sugiere que Exley hable con ella, ya que es evidente que Knox mantenía una relación con Ed y que él estaba secretamente enamorado de ella. Añade que si Exley hubiera sabido de ese romance, habría sido el principal sospechoso, y que su mejor defensa es su total falta de habilidades detectivescas. Exley, aunque molesto, no puede negar la verdad implícita en estas palabras. Cho y Lisbon se dirigen al hospital para continuar con la investigación,
mientras Jane, fiel a su estilo, pone en marcha su propio plan. Marca el teléfono de Van Pelt y pide hablar con Mary. Atiende Sonny, irritado. Luego llama al celular de Rigsby y le pregunta si tiene pantalones brillantes. Sonny vuelve a atender, cada vez más enfadado. Jane se disculpa, finge confusión y cuelga, sembrando deliberadamente el caos. Luego prepara cuidadosamente a Van Pelt antes de ir a ver a Gina. Le explica que debe quedarse con ella el tiempo necesario para generar confianza y retirarse solo cuando la note relajada. Jane llega con bolsas llenas de víveres, decidido a cocinar. Prepara una salsa lenta, aromática, llenando la casa con un olor reconfortante. Mientras revuelve la olla, conversa con Gina, logrando que baje la guardia. Comparten vino, comida y recuerdos, y el ambiente se vuelve íntimo, casi familiar. Cuando Van Pelt recibe la llamada de Jane, se despide discretamente, dejando a Jane a solas con Gina. Entonces, con suavidad, Jane introduce un tema central. Le dice que creen que su esposo tuvo una relación con la Marshall Knox. Gina lo niega al principio, convencida de que Ed había cambiado, que ya no era el mismo hombre de antes. Pero Jane no se deja engañar. Observa sus gestos, sus silencios, su respiración. La presiona con calma, con lógica y con palabras medidas. Finalmente le pide que confiese. Jane continúa hablándole con voz suave, casi amable, pero cada una de sus palabras están cuidadosamente calculada para desarmar las defensas de Gina. Le explica que habló con Sonny Battaglia y que, aunque el viejo mafioso no ordenó la muerte de Eddie, sí sospecha que fue ella quien lo empujó a convertirse en un informante en primer lugar, convencida de que así podrían tener una vida tranquila y segura lejos del crimen. Jane le dice que comprende su desesperación, que entiende lo difícil que es vivir atrapada entre dos mundos, pero también deja claro que ahora tiene dos opciones. Puede hacer que él quede bien ante la policía confesando, o puede hacer que él quede bien ante Sonny aceptando las consecuencias que eso conlleva. Gina intenta mantener la compostura, pero el miedo comienza a filtrarse en su mirada. Jane toma el teléfono, marca un número y corta sin decir palabra, afirmando que uno de los hombres de Sonny ya está en camino. Luego vuelve a marcar, esta vez dejando que la llamada se extienda unos segundos más, fingiendo una conversación cargada de tensión. Menciona a la mujer de la que hablaron antes y dice que se la va a pasar, y cuelga. Poco después el teléfono suena. Es Sonny, furioso por las bromas y las llamadas misteriosas. En medio de una explosión de insultos, amenazas gráficas y promesas de muerte, Gina cree que todo está dirigido hacia ella. Jane cuelga lentamente y lo observa en silencio, dejando que el terror haga su trabajo. Luego le pregunta con calma qué va a elegir, si confesar o morir. Se acerca a la ventana y señala hacia el exterior, diciendo que ya está ahí. Gina mira desesperada y ve a Rigsby caminando hacia la casa con pantalones deportivos brillantes y gafas oscuras, con paso firme y expresión seria, pareciendo perfectamente un sicario profesional. Esa visión termina de quebrarla. Jane saca una pequeña grabadora y la coloca sobre la mesa. Gina comienza a confesar entre lágrimas, relatando cómo siguió a Eddie aquella noche, consumida por los celos, la rabia y la humillación, cómo discutieron dentro del auto, cómo tomó el arma y disparó, y cómo luego arrojó el cuerpo al río con la esperanza de que nunca fuera encontrado. Mientras habla, la culpa se mezcla con el alivio de poder terminar con esta mentira. Rigsby entra en la casa, se identifica y la arresta. Gina lo mira con amargura, consciente de que ha sido manipulada desde el primer segundo, pero también sabiendo que ya no podía seguir huyendo. Más tarde, en el CBI, el Marshal Exley se acerca a Lisbon y Jane para informarles que Knox quiso disculparse personalmente. Exley también se disculpa por su actitud, reconociendo que actuó movido por la rabia y el miedo. Jane, sin dudarlo, lo abraza con naturalidad, dejándolo completamente desconcertado.
Con el caso cerrado, Lisbon encara a Jane y le reprocha su manera de jugar con jefes mafiosos, sicarios imaginarios y manipulaciones psicológicas extremas, asegurándole que ese no es el modo correcto de resolver un caso. Jane sonríe, lo observa con atención y le dice que todavía está de mal humor por el asunto de su cumpleaños. Lisbon lo niega, pero Jane, sin decir más, camina hasta la puerta de su oficina, coloca un gran moño rojo en el picaporte y se aparta para que ella lo abra. Lisbon gira la manija con cautela. Dentro de la oficina hay un pequeño pony, tranquilo, masticando despreocupadamente unos papeles que hay en el escritorio. Durante unos segundos, Lisbon se queda inmóvil, sin saber si reír, gritar o matarlo. Jane lo observa con expresión triunfal, satisfecho con su regalo, completamente absurdo, inesperado y exagerado, exactamente a su estilo. Lisbon entonces lo mira, sacude la cabeza y finalmente no puede evitar sonreír. Y con esto termina este episodio. Antes de terminar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo los casos uno por uno, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.